Esta es la evidencia 2 de la solución problema de aplicación y análisis de las tecnologías ómicas. Este proyecto se centra en la formulación de un producto bioterapéutico vivo y en el respaldo científico basado en las tecnologías ómicas. Este producto bioterapéutico vivo tiene un enfoque preventivo para el tratamiento de la artritis reumatoide, modulando la inflamación causada por esta afección. En el aspecto genómico se busca la cuantificación y el monitoreo de cada microorganismo. En el aspecto transcriptómico, la expresión diferenciada de manera estadísticamente significativa y un análisis de las rutas metabólicas que afectan con mayor significancia. Y finalmente, el análisis metabolómico se centró en los metabolitos biomarcadores que monitorearan los efectos benéficos del PBB. Y para cada uno de estos se buscó determinar un protocolo de análisis experimental. Es importante mencionar la importancia de la microbiota en la salud humana. La microbiota se define como el conjunto de organismos que habitan e interactúan con el cuerpo humano. La mayor concentración del microbioma se encuentra en el intestino. Estos organismos son los principales actores en el mantenimiento y sostenimiento de la salud de los seres humanos. Cuando ocurre una disbiosis, que es un desequilibrio en la composición o función de la microbiota, entonces podemos exponernos a ciertos padecimientos o enfermedades. Esto ocurre debido al crecimiento excesivo de microorganismos patógenos u oportunistas, a la pérdida de diversidad microbiana de especies beneficiosas o a alguna alteración funcional, y nos puede exponer a padecer enfermedades como las que se muestran en esta imagen y de las cuales nos vamos a centrar en una específicamente para el presente estudio. Esta fue la metodología seguida para este estudio. Primero se seleccionó una enfermedad, como ya dice el título, artritis reumatoide, y con base a estudios bibliográficos y referencias, se seleccionaron microorganismos que tuvieran relación no solo con la microbiota intestinal, sino también con efectos en esta enfermedad. Después se analizaron genómicamente en Bacterial and Viral Bioinformatics. Buscando un microarreglo en Gene Expression Omnibus, se analizó este mismo en GeoTubar, plataformas de NCBI, y después se realizó una perspectiva biológica integral con GeneOntology, Reactome, ShinyGo y String, para por último seleccionar un biomarcador, en este caso un metabolito, y por ser un metabolito se realizó un análisis metabolómico y se validó este biomarcador en The Human Metabolome Database. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica que afecta principalmente las articulaciones y causa inflamación por todo el cuerpo. Puede provocar problemas cardíacos, pulmonares o del sistema nervioso. Los síntomas comunes incluyen dolor crónico, rigidez, sensibilidad, calor e hinchazón en las articulaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2019, 18 millones de personas vivían con artritis reumatoide. 70% de quienes la padecen son mujeres y 55% de esas 18 millones de personas son mayores de 55 años. La artritis reumatoide presenta un problema de salud pública global, debido a su alta prevalencia, sus graves consecuencias funcionales y su significativo impacto económico. En México se estima que la prevalencia de la artritis reumatoide es de 1.6% y afecta principalmente a la población de edad laboral y productiva, lo que resulta en elevados índices de discapacidad laboral, generando a su vez un fuerte impacto en la economía y reduciendo la calidad de vida de los pacientes. Se calcula que el gasto médico directo de la artritis reumatoide en México es de $2,334, mientras que el gasto del bolsillo del paciente alcanza solo los $610. Estos datos demuestran que la importancia de cambiar la perspectiva de tratamiento a prevención de esta patología, desde una perspectiva de evitar disbiosis que podrían llevar a este padecimiento. Respecto a la relación entre las tecnologías ómicas y la microbiota, diversas investigaciones han determinado la importancia de contar con herramientas cuantificables a gran escala que permitan entender el impacto de la microbiota en la salud humana. Por ello, se han aplicado estas tecnologías que se muestran en el diagrama, entre ellas la genómica, que permite identificar mutaciones puntuales, variantes estructurales o de número de copias en el genoma, la transcriptómica, que estudia la expresión de genes, empalmes alternativos y funciones génicas,
la epigenómica, que analiza modificaciones del ADN, y de igual forma nosotros utilizamos en este estudio la proteómica y la metabolómica para el análisis de un metabolito de interés relacionado con el estado patológico. Estas tecnologías son importantes ya que permiten evaluar los efectos funcionales de mutaciones, analizar redes y vías metabólicas o inmunes y hacer análisis integrativo entre humano y microbioma. Y para ello se suelen utilizar herramientas bioinformáticas que permiten brindar toda esta información. La relación intestino-articulaciones va más allá. Se ha visto mucha evidencia científica que consolida este eje intestino-articulación, lo cual pues obviamente lleva a la artritis reumatoide como punto clave, ya que diversos estudios han demostrado que la disbiosis intestinal, o pues se puede decir que una alteración en la microbiota, puede activar vías inmunológicas proinflamatorias con efectos sistemáticos que alcanzan tejidos articulares. También se ha visto una disminución de ciertas bacterias comensales como Fecalbacterium prausnitzii, una productora de butirato que lleva a funciones inmunorreguladoras, que esta pérdida pues obviamente lleva a un aumento en la permeabilidad intestinal que favorece pues la traslocación y activación del sistema inmune que perpetúa la inflamación crónica de enfermedades como la artritis reumatoide, lo cual esta relación comprende y pues lleva a plantear estrategias terapéuticas como son los probióticos que presentaremos más adelante. En cuanto a microorganismos candidatos para un producto bioterapéutico vivo, se ha observado que Faecalibacterium prausnitzii se encuentra disminuido en pacientes con artritis reumatoide en comparación con personas sanas. Esta bacteria es clave en la salud intestinal, ya que produce grandes cantidades de butirato, un metabolito con propiedades antiinflamatorias que promueve la producción de IL-10 y suprime la vía proinflamatoria NF-κB. Otro caso interesante es Bifidobacterium adolescentis, que podría ayudar a controlar la proliferación de Porphyromonas gangivalis, una bacteria asociada tanto a periodontitis como a artritis reumatoide. Su mecanismo parece estar relacionado con la competencia por vitamina K. También hay evidencia sólida sobre Lactobacillus casei, cuyo uso en suplementos probióticos ha demostrado reducir niveles de proteína C reactiva y mejorar síntomas en combinación con fármacos antirreumáticos. Para la producción y composición del producto, se buscará crecer las 3 cepas mencionadas en una fermentación anóxica bajo estas condiciones. Posteriormente, mediante centrifugación y liofilización, se obtendrá un encapsulado con recubrimiento entérico también para que estas puedan llegar al intestino siendo células viables con una concentración de 10 a la 8, además de otros ingredientes que contiene como lo son el almidón y otros oligosacáridos. Para identificar la presencia en las heces de los microorganismos del PBB, se plantea utilizar secuenciación de ARN ribosómico 16S. Esta es una técnica sin necesidad de cultivo que permite identificar y comparar la diversidad bacteriana presente en microbiomas complejos o en entornos de difícil acceso. Es ampliamente utilizada para determinar las bacterias presentes en alguna muestra, llegando incluso al nivel de género y de especie. Y es que el gen procariota del ARN ribosomal 16S tiene una longitud aproximada de 1500 pares de bases y está conformado por 9 regiones de nombre B1, B2, B3 y así hasta la B9. Estas regiones variables están intercaladas entre regiones conservadas, lo que las hace fáciles de identificar para luego identificar las especies por lo específicas que pueden llegar a ser estas regiones variables. Específicamente se utilizarán las secuencias de las regiones variables B3 y B4 por medio de genotificación debido al corto tamaño de estos fragmentos. Eso también significa que se requerirán primers específicos de estas regiones según las cepas específicas que se utilizan para la formulación del PBB. Las cepas seleccionadas en el caso de Fecalbacterium fue la A265, para el Lactobacillus ATCC 334 y para Bifidobacterium
fue la ATCC 15703. Cada una fue verificada con bibliografía para ver su bioviabilidad en el consumo humano, y sus genomas circulares se pueden encontrar en los enlaces a cada imagen y se obtuvieron de Bacterial and Viral Bioinformatics. Una vez definidas las regiones a secuenciar y las cepas a utilizar, se procedió con la búsqueda de dichos fragmentos y se obtuvieron de la herramienta BV-BRC que se muestran en la presente tabla, en los que se puede observar su localización y extensión dentro del genoma. Como se mencionó anteriormente, estas corresponden a la secuencia de ADN de la subunidad ribosomal 16S. Además, se muestran los primers que fueron diseñados en este caso en Benchling y evaluados con OligoAnalyzer de IDT para que cumplieran con parámetros como el número de bases, el porcentaje de guaninacitocinas, temperatura de fusión, y para evitar estructuras secundarias de homodímeros y heterodímeros que nos permitieran una amplificación correcta de los fragmentos de interés. Se plantea tomar la muestra de las heces antes y después del consumo del probiótico. Se extrae material genético mediante un kit y se amplificará de la región V3 a la V4 por PCR con los primers diseñados anteriormente. Estos productos de la PCR serán removidos del gel de agarosa y purificados para meterlos a la secuenciación Illumina Millisequence en modo PERT-end. Este material genético se realizará una amplificación isotérmica, lo que dará lugar a los clústeres clonales. Estos se les unirá a los primers de secuenciación y se podrá iniciar la lectura de las bases. Tras la incorporación de cada nucleótido se capturará la imagen del fluorógeno liberado, lo que nos permite analizar los datos mediante un sistema de procesamiento como QIME. Para el estudio transcriptómico se utilizó un estudio en geodatasets que fuera analizable por la herramienta bioinformática de Geo2R para poder a su vez hacer el análisis de expresión génica. El estudio elegido evaluó el efecto del sobrenadante de cultivo de F. prausnitzii sobre células epiteliales intestinales humanas de la línea HT-29, estimuladas con TNF-alfa, una citosina clave en la patogénesis de la artritis reumatoide. Estas células provienen de un tumor colorectal y tienen la característica de que crecen en monocapa con propiedades muy similares a los enterocitos, es decir, la capa más superficial del intestino que se encarga de la absorción de nutrientes, por lo que tiene una gran relación con el estudio que se está haciendo. Para el análisis de este modelo se realizaron dos agrupaciones o dos grupos, en donde se encontraba primero el control de inflamación, que eran las células incubadas con TNF-alfa, contra las células también incubadas con TNF-alfa, pero agregando el sobrenadante del Fecal Bacterium prausnitzii. Y debido a que solo se encontraban 2 repeticiones de los datos en Geo2R, pues solo se obtuvieron 2 repeticiones de cada grupo. En la figura 4 observamos un análisis de expresión génica diferencial representado en un volcanoplot. En el eje X se muestran los cambios en la expresión de los genes entre las células tratadas con sobrenadante y TNF frente a TNF solo. Y en el eje Y la significancia estadística de esas diferencias. Los puntos rojos corresponden a genes significativamente sobreexpresados con un valor de P menor a 0.05, mientras que los puntos azules representan genes subexpresados de forma significativa bajo el tratamiento con sobrenadante. Por otro lado, en la figura 3 se muestra una gráfica de cajas que resume la distribución de la expresión génica global en cada muestra. Vemos que todas las muestras presentan medianas y rangos intercuartílicos muy similares, y sus cajas están contenidas dentro de las barras de error del resto. Esto indica que no hay variación técnica importantes entre replicados, lo que valida la comparabilidad de los grupos y nos da confianza en que las diferencias significativas observadas reflejan cambios reales por el tratamiento. La lista de genes sobreexpresados y subexpresados se analizó en 4 plataformas bioinformáticas diferentes, en Gene Ontology, Reactome, ShinyGo y String. Consideramos que en esta ocasión los datos más importantes son provenientes de String y de Reactome. En String también se analizó un poco la relación con Gene Ontology mediante el Biological Process y también se analizaron los Protein Domains, además de la formación de clústeres. Con esto obtuvimos los siguientes resultados. Los genes sobreexpresados son más hacia las señales moleculares en presencia de proteínas del retículo endoplásmico, también actúan sobre la transcripción del promotor de la ARN polimerasa 2,
Esto implica que actúa sobre factores de transcripción, fosforilación de proteínas, además de la síntesis y secreción de aldosterona, que es un factor profibrótico vascular que se involucra en los procesos de la inflamación. Ahora bien, en cuanto a la formación de clústeres, además del análisis de Biological Process mediante Gene Ontology y de Protein Domain, se encontró que los genes subexpresados van más hacia las señalizaciones transmembranales y transmisiones dentro y fuera de la célula, un movimiento dirigido de los aniones, además de que trabaja sobre los canales de iones transmembranales y sus sitios de reconocimiento, y sobre la vía de señalización GABA, que son canales de cloruro. Ahora bien, respecto al análisis realizado con Reactome, se utilizaron los 20 genes sobre y subexpresados para identificar rutas biológicas alteradas en el contexto de la artritis reumatoide. En el caso de los genes sobreexpresados, las rutas más significativas estuvieron relacionadas con la regulación de la proteína FZD por ubiquitinación implicada en la vía WNT, que favorece la proliferación de sinoviocitos y la formación del panus, que es un sello distintivo en la artritis reumatoide. De igual forma, se vio que están involucrados en la integración del metabolismo energético con participación de factores como el CHREBP, que regula lípidos y glucosa, y su acción suprime respuestas inflamatorias protegiendo del daño oxidativo en macrófagos. También se vio afectada la actividad de la proteína quinasa A, PKA, la cual regula el metabolismo de células inmunes, y la reprogramación metabólica observada, especialmente el cambio hacia la glucólisis, favorece la activación celular e inflamación sinovial. Por otro lado, para los genes subexpresados, Reactome solo identificó una ruta significativa, la cual es la vía de señalización de la interleucina IL-10, y su disminución sugiere una menor capacidad del organismo para controlar la inflamación crónica, lo cual es relevante en la progresión de enfermedades como la artritis reumatoide. Gracias a estas herramientas se tuvo una perspectiva estadística del análisis de los 40 genes diferencialmente expresados y mostraron un enriquecimiento significativo en rutas clave, tanto metabólicas como en la parte de proteómica. Sin embargo, surgió una inconsistencia relevante, la cual fue la subexpresión de genes de la vía de IL-10, lo cual es clave para la regulación antiinflamatoria. Esta discrepancia podría deberse a limitaciones del modelo celular, sesgos en la selección génica o diferencias entre plataformas bioinformáticas, por lo cual significa que tenemos que seguir haciendo análisis de lo mismo para determinar realmente el efecto inmunomodulador esperado del sobrenadante de Faecalibacterium prausnitzii. Hubo varios candidatos a biomarcador para el monitoreo del progreso y los beneficios del PBB, entre ellos varios ácidos grasos de cadena corta, como el ácido acético y el propiónico, por ser productos del metabolismo de los microorganismos seleccionados. También el L-triptófano por estar relacionado con funciones antiinflamatorias e inmunes de las células T. Y también la hipoxantina y el fumarato se consideraron por tener literatura que relaciona cambios en su concentración con el estado patológico de la AR. Sin embargo, se eligió el ácido butírico y su base conjugada, el butirato, por su vínculo con la regulación inmune, la inducción de la ruta metabólica de TREX y la supresión del factor NF-κB. Para este estudio se eligió un diseño experimental aleatorizado y de doble ciego que constará de 60 voluntarios, divididos en 3 grupos, cada uno de 20 personas. El primer grupo es de personas con artritis reumatoide que se les suministrará el probiótico. Este consta de 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. El segundo grupo son personas también enfermas, pero se les suministra un placebo llamado maltodextrina, que es un aditivo utilizado en la industria alimentaria. Y el tercer grupo es el control, que son personas sanas. Las muestras serán fecales y se hará un triplicado para consistencia analítica. Las variables que estamos evaluando principalmente es el biomarcador anteriormente mencionado, el butirato, y este ensayo fue conformado hacia referencias bibliográficas que utilizan este tipo de ensayos clínicos. Se decidió trabajar con muestras de heces y sero sanguíneo, ya que ambas nos permiten evaluar distintos aspectos del metabolismo del butirato. Las heces reflejan directamente la producción de butirato por parte de la microbiota intestinal, mientras que el suero nos permite estudiar cómo estos niveles se distribuyen sistémicamente y correlacionarlos con marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva y la interleucina 6. Para la recolección fecal se utilizarán recipientes estériles y las muestras serán congeladas a -80 °C dentro de las primeras 2 horas.
Luego se homogeneizarán 50 miligramos de heces, se someterán a sonicación en hielo, centrifugación y finalmente se analizará el sobrenadante por cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas o GCMS. En el caso del suero, se obtendrá tras centrifugar la sangre y también se almacenará congelado hasta el análisis. Antes del análisis por la espectrofotometría de masas, se realizará una derivatización con BSTFA, que es crucial para aumentar la volatilidad del butirato y asegurar una detección más precisa. La corrida cromatográfica se hará con una columna de B5MS usando helio como gas portador, un programa de temperatura desde 50 hasta 250 grados centígrados y detección en modo de monitoreo de iones selectivos. Una vez que las muestras estén tratadas y listas para su uso, se someterán a una cromatografía de gases en una columna capilar de B5MS con helio como gas portador y un gradiente de temperatura de 50 a 250 grados Celsius. Esta cromatografía nos permitirá separar los componentes de nuestra muestra, para posteriormente someterlos a una espectrometría de masas, en las que se utilizará una detección en modo de monitoreo de iones selectivos. Esta espectrometría nos permitirá identificar con mayor sensibilidad el butirato presente y cuantificarlo, para obtener y realizar el análisis de resultados de los 3 tratamientos propuestos. Respecto a los resultados, se espera observar cambios significativos en biomarcadores metabólicos e inmunológicos si el probiótico tiene un efecto terapéutico positivo. Específicamente se anticipa un aumento de ácido butírico en heces y suero, lo que reflejaría actividad fermentativa beneficiosa. A nivel inmunológico se esperaría una reducción de biomarcadores inflamatorios como el IL-6 y proteína C reactiva, junto con un aumento en la proporción de células T reguladoras y una disminución de células TH17 proinflamatorias, indicando un posible efecto inmunomodulador del butirato. También se podrían observar mejoras clínicas en índices como el DAS28 y CDAI, así como una mayor abundancia de bacterias intestinales beneficiosas como Faecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus casei y Bifidobacterium adolescentis, detectables por técnicas de secuenciación. En caso de que el probiótico no tuviera un efecto benéfico, no se esperarían cambios significativos en estos parámetros y el perfil inflamatorio persistiría. Finalmente, se podrían presentar algunos efectos gastrointestinales leves y transitorios, como hinchazón o gases, de acuerdo con un estudio previamente realizado, aunque no fue estadísticamente significativo, pero debe considerarse como un factor importante desde el punto de vista ético y de seguridad para mantener al tanto a los participantes del estudio. Por otro lado, en otro estudio se detectaron los niveles de butirato en pacientes adultos sanos, mayores de 18 años, de ambos sexos. Los resultados indicaron una concentración de 4.000 a 53.000 nanomol por gramo de heces húmedas, y para muestras fecales de mujeres adultas que padecen de artritis reumatoide se encontró un decrecimiento de la concentración de butirato en comparación con las concentraciones encontradas en los controles de pacientes sanos. En este caso no se encontraron resultados cuantificados, sin embargo se utilizaron datos de una patología similar que es el síndrome de intestino irritable, en la cual se encontraron concentraciones de 0.00094 a 0.0155 nanomoles por gramo de heces húmedas, lo cual es una relación realmente significativa respecto a la disminución en concentración de butirato, por lo que son resultados que podríamos esperar nosotros con nuestras técnicas analíticas. En conclusión, se propuso una estrategia integral para evaluar el potencial terapéutico de un producto bioterapéutico vivo multicepa, compuesto por Faecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus casei y Bifidobacterium adolescentis. Estas cepas fueron seleccionadas por sus propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y capacidad de competir con patógenos relacionados con la artritis reumatoide. El diseño experimental incorpora metodologías genómicas, transcriptómicas y metabolómicas para analizar en profundidad la interacción del probiótico con el huésped, evaluar los efectos a nivel de expresión génica e identificar metabolitos clave como el butirato. Finalmente, tanto la formulación del PBB como la selección de los análisis ómicos fueron fundamentadas con base en evidencia científica reciente, permitiendo un monitoreo robusto del impacto del tratamiento. Esto sienta las bases para una validación preclínica sólida y el desarrollo futuro de una alternativa terapéutica complementaria para la artritis reumatoide.